Vamos a esta segunda parte de la conferencia de prensa. Escuchábamos previamente cuáles son los conflictos principales, que es el no pago de los docentes y el retraso de los mismos. También hablamos sobre el tema de las paritarias. Y ahora también vamos a hablar sobre otro tipo de conflictos que quizás son los menores, pero que también hay que tener en cuenta sobre las quejas que están reclamando hace muchísimo tiempo los docentes, como por ejemplo el tema de infraestructuras para las diferentes escuelas. Escuchamos nuevamente las palabras de Roberto Baradel. No, este fue un conflicto muy duro este año, un conflicto innecesario, hay que decirlo, y hay que decirle a la comunidad educativa, porque finalmente el conflicto se cierra con lo que planteábamos los docentes, o sea que lo que decíamos al principio no era que no se podía pagar, se podía pagar, teníamos razón, simplemente que se pagara este año, ahora se va a pagar prácticamente la última parte del aumento, ¿se acuerdan? Lo querían pagar recién en diciembre para enero del año que viene, y que el aumento llegue al 24-25%, que finalmente lo que cerró en un 24,5% de promedio. Tuvimos que esperar 3 meses de medidas de fuerza para que el gobierno entendiera que ese reclamo era absolutamente justo, necesario, y además que lo podía pagar. Bueno, lo que vamos a plantear este año, después de octubre, seguramente en noviembre, vamos a plantear que se vuelvan a convocar a paritarias para discutir con tiempo, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, en el marco de la paritaria nacional, para que se discuta con tiempo el tema del aumento salarial y no tengamos que repetir una situación como la de que este año, que perjudicó a todo el mundo, perjudicó a los trabajadores, a los chicos y al tema de la escuela pública. O sea, como pasó años anteriores, pueden reclamar con medidas de fuerza la apertura de paritarias. O sea, no, vamos a reclamar la reapertura de paritarias. Nosotros vamos a reclamar la apertura de paritarias para discutir con tiempo sobre el tema del aumento del año que viene. ¿Puede desencadenar esto alguna medida de fuerza antes de fin de año o no? Ya por el año conflictivo que hubo lo descarta. No, yo creo que fue un año muy conflictivo. Hoy pensar en medidas de fuerza en este año creo que estaríamos totalmente descolocados, a no ser que haya una situación de emergencia y que no paguen los sueldos y que tengamos que hacer un reclamo. Yo creo que las autoridades tienen que entender este año que no pueden volver a tropezar con la misma piedra. Si el año pasado le reclamamos empezar con tiempo y nos convocaron prácticamente una semana después que empezaron las clases, en realidad nos convocaron en enero, pero para después nos convocarnos más, la verdad que hay una gran responsabilidad del gobierno provincial. Espero que hayan aprendido de este conflicto de este año para no volver a repetir los mismos errores y que nos podamos sentar a dialogar en este punto. Este punto, sí. Sí, por supuesto. Le hemos planteado a la Directora General de Cultura y Educación una reunión específica para debatir las situaciones de conflicto que se presentan en general en las escuelas. Hay diversas situaciones, no son las mismas, pero tenemos una preocupación muy grande porque se dan en varias escuelas situaciones de conflicto, a veces se dan entre padres y docentes, entre docentes y alumnos, entre alumnos y docentes, o hasta las situaciones más graves que son las situaciones donde puede haber una situación de abuso en una escuela. Creo que eso los docentes tienen que estar, los chicos por supuesto absolutamente protegidos, los docentes acompañados y también respaldados por las autoridades educativas, y acciones y estrategias para que este tipo de situaciones no se den en las escuelas. Hay que prevenir este tipo de situaciones. No estoy hablando de la situación de abuso porque es una cuestión muy puntual, muy grave, y que en algunos casos se da en el seno de la escuela y en muchos casos, o en algunos casos, se da en el seno familiar. Entonces ahí las autoridades tienen que tener la justicia. Le hemos pedido una reunión a la Directora General de Cultura y Educación para trabajar con la justicia, con la administración provincial y también con los medios de comunicación, y esto ya aprovecho que están ustedes, trabajar en cuanto a la responsabilidad en determinados casos con la exposición de los chicos, ¿no? Porque fundamentalmente uno tiene que preservar, o sea, tiene que dar la información correspondiente, pero en muchos casos el tema de que los chicos salgan en el tema de los medios de comunicación se genera una sobreexposición y que los termina perjudicando. Entonces hay varias aristas a tener en cuenta, inclusive le hemos planteado la necesidad, además del cuerpo legal que tiene que instruir los sumarios cuando se dan este tipo de casos, un cuerpo de asesores que puedan asesorar al director, a la escuela, a los docentes
cuáles son los derechos que tienen y cómo manejarse en este tipo de situaciones. Creo que es una problemática que es multicausal y que tenemos que intervenir de diferentes lugares con gran responsabilidad, porque nosotros trabajamos con chicos en las escuelas, ¿no? Y los docentes se sienten muchas veces que no están respaldados y que no tienen las herramientas necesarias para dar abordaje a estas problemáticas. Y esto también se lo hemos reclamado a las autoridades. Cargos docentes es el otro tema. Se necesitan más cargos docentes, por ejemplo, los maestros integradores en la provincia. Cerca de 400, 500 maestros integradores necesitamos en la provincia. ¿Para qué? Para que interactúen y trabajen con los maestros y profesores, con los chicos que están en escuelas en especiales o en los diferentes niveles y modalidades y están en una situación de integración. Esto se necesita, preceptores, bibliotecarios, mayores fondos por el tema de infraestructura. Esto queremos decirlo, la provincia de Buenos Aires, los municipios de la provincia de Buenos Aires, el año pasado, este año digo, y el año que viene, van a recibir dinero de la Ley de Financiamiento Educativo. Necesitamos que gran parte de ese dinero, este año fueron 1.200 millones de pesos, distribuidos, por supuesto, por cada uno de los municipios, según la cantidad de habitantes y las necesidades que se tienen. Que parte de este dinero necesitamos, o gran parte de este dinero, porque proviene de la Ley de Financiamiento Educativo, vaya a que se invierta en la reparación de las escuelas o las necesidades que tienen muchas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y esto es verdad, muchos intendentes dicen, pero no es responsabilidad nuestra. Es verdad, es responsabilidad de la provincia, pero el dinero que le llega a través de la Ley de Financiamiento Educativo es un dinero que se consiguió por la lucha que llevamos adelante los docentes y tiene que estar afectado a educación, cultura y ciencia y tecnología. Entonces, la mejor inversión social que puede hacer un municipio, una provincia o un país es invertir en educación. Entonces estamos bregando para que estos fondos se inviertan en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, a la vez de reclamarle a las autoridades provinciales que en el marco del presupuesto que van a aprobar, aprueben una partida con respecto al tema de infraestructura, porque hoy, lamentablemente, este año estuvo prácticamente paralizado. Lo que se hizo de provincia de Buenos Aires este año, ahora se reactivó en una medida de decir, bueno, aquellas escuelas que estaban a terminar, o obras que estaban a terminar al 80% y se habían caído las licitaciones y demás, darle final de obra a esas escuelas. Pero todavía faltan muchas reparaciones y construcción de nuevas escuelas. Entonces el tema de infraestructura, por ejemplo, construcción de nuevas escuelas secundarias. Claro, infraestructura y el tema de escuelas secundarias y los jardines de infantes, además de la reparación de escuelas, también el tema de escuelas especiales. Bueno, esto se necesita. Y estamos discutiendo con el Ministerio de Educación de la Nación, que ahí también vamos a plantear el tema de discutir las paritarias con antelación, no solamente en el ámbito provincial, sino en el ámbito federal también, en el Consejo Federal de Educación. Pero estamos discutiendo, posiblemente ahora en el mes de octubre se firme un acuerdo paritario que venimos trabajando de formación docente para todos los docentes del país, donde el Estado Nacional invertiría 1.200 millones de pesos para llevar adelante esta formación. Así que si esto se concreta, va a significar un paso muy importante en uno de las áreas que hay un déficit y venimos reclamando, que es el tema de la actualización y de la formación docente.